Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Ángela de Mérici. Ángela nació en el año 1474 en una humilde familia de campesinos italianos. Fue laica terciaria franciscana y más tarde fundó la Compañía de Santa Úrsula, una asociación de laicas dedicadas a la asistencia material y espiritual de las muchachas jóvenes. Su legado ha quedado escrito en su testamento espiritual y sigue presente en la congregación que hoy se encuentra extendida por todo el mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya estamos en esta tercera semana del tiempo ordinario. Siempre la centralidad es la palabra de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. El arca del Señor se había quedado
3 meses en casa de Obedón, cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obedón y todos sus bienes a causa del arca de Dios. David partió e hizo subir al arca de Dios desde la casa de Obedón a la ciudad de David con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un corto manto de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron al arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en su sitio en medio de la carpa que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura es muy interesante, pero que algunas veces también nosotros la hemos aplicado a otra realidad, sobre todo por influencias protestantes, ¿verdad? Se dan cuenta que María tenía otros hijos, vienen tus hermanos, o sea, muchas cosas que el Evangelio en realidad no tiene ninguna intención de esas discusiones superficiales y que no son los elementos esenciales y teológicos de la palabra de Dios. Otro totalmente diferente es el mensaje, queridos amigos, de lo que el Señor aquí nos quiere transmitir. E incluso algunas veces nosotros también caemos también en ese jueguito, ¿verdad? Porque queremos responder, la famosa apologética, etc. Pero tenemos que ir. La mejor apologética, queridos amigos, es entender el mensaje, porque entendiendo el mensaje se disipa toda duda y se disipa cualquier malentendido o interpretación. Entonces aquí nosotros nos encontramos. En primer lugar, tenemos que ubicarnos ante la comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Eva dice oveja, estamos en latín. Ad intra es el cristianismo, los seguidores del Señor. Es decir, los primeros cristianos que comenzaban a seguir a Jesucristo. Entonces están dentro de la comunidad, ad intra. Y ad extra son todos los demás, los paganos, pero sobre todo los judíos, el judaísmo. Ad extra, fuera de esta comunidad. Los que no han aceptado a Jesucristo, los que no entran dentro de este evangelio de Jesucristo. Bueno, ese es el primer elemento que nos tiene que servir como enunciado para entender la palabra de Dios del día de hoy. Aquí dice, llegan su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son? Madre, ¿quién es la madre de Jesús? ¿Quiénes son sus hermanos? Ante esta situación del judaísmo y el cristianismo, entonces, ¿de dónde surge el cristianismo? Del judaísmo. ¿Quién es la madre del cristianismo? El judaísmo. No hay ninguna, como dice Jesús, no vine a abolir, a romper, a quebrar. No, al contrario, a darle plenitud, dice el Señor. Es decir, la madre siempre es el Antiguo Testamento, es la historia de la salvación, es la promesa que Dios ha hecho a Abraham, que se ha realizado justamente con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos la comunidad ad intra, es decir, estos cristianos que entienden en la persona de Jesús la realización del plan de salvación de Dios. Hopean entonces la hombre useñan de esta. A bebé en alan de su o mongueta en 10, hablan de hermano cuera y amalan de hermano cuera, y son todos los judíos, todos los que están entonces en este diálogo. Recordemos que toda la palabra de Dios se escribe dentro de un contexto histórico, queridos hermanos. A ver cuando ahí la oyes ahí, porque un angelito vino y me dictó algo a Keina, bebé a escribir que opeado lo que sea. No, queridos amigos, sobre una realidad bien concreta de situaciones que se era el contexto histórico, contexto de la realidad que se vivía. Y por eso decimos también que la Biblia, la palabra de Dios, siempre es un libro pedagógico que nos enseña a dar respuesta a qué cosa, a los problemas que existían en ese momento en nuestro contexto histórico de lo que estamos leyendo y estamos narrando. Y entonces el problema de las dos comunidades, ad intra y ad extra. Tu madre, aquí viene el judaísmo que quiere hablar con el cristianismo. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Y él pregunta, ¿quién verdaderamente es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? No es que él no sabe quién es su mamá, quién es su papá, no tiene nada que ver, nada que ver. Aquí simplemente está diciendo, ¿verdad? ¿Quién verdaderamente son los que entendieron y que entienden el plan de salvación de Dios? La historia de salvación del Señor. ¿Quiénes son? Los que verdaderamente después dice, estos son mi madre y mis hermanos. Estos que están aquí escuchando la palabra de Dios, los que escuchan y cumplen la palabra del Señor. Es decir, los que entendieron el Antiguo Testamento, las promesas que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Esos son los verdaderos judíos. Esos son los que están en el verdadero judaísmo. Y esos son los que ahora entonces nos llaman a nosotros cristianos.
Porque recuerden que también la palabra o el nombre cristianos no es que vino un escribano con un abogado, con está cristiano. No. Eso incluso los enemigos del cristianismo le dijeron, cristiano fuera. Esto que le siguen a un tal Kyrios, Cristo, el ungido, el Mesías, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, vamos a procurar también entender lo esencial y fundamental. Conocer el Antiguo Testamento. Conocer el plan de salvación, la historia de salvación. Pero haga entonces, hoy cómagato en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, ¿quiénes son verdaderamente los que forman parte de esta familia de Jesús? Su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son? Todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que así sea, también con nosotros. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que responda a la misión encomendada por Jesús a sus discípulos y lleve siempre la paz a todos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos discípulos misioneros y anunciemos con fervor la buena nueva, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu,
para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmeza y esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito
olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.